así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así es el Señor. Señor, tú me fortalecerás, me fortalecerás, me fortalecerás, en su mano me sostendrá, me fortalecerá. Fortalecernos, Señor, tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará, Él me levantará. Su mano me sostendrá, Él me levantará, tú me levantas, oh sí, el Señor. Para ti. Y hoy nos toca abordar, vamos a poner el título por favor de este milagro. Ayúdeme, diga conmigo, curación de la insensibilidad y marginación. Vamos a poner una parte de un dicho, el siguiente por favor. Yo tomé la parte de un dicho que había puesto originalmente, ahí dice, la insensibilidad hace monstruos. Había otra parte del dicho, pero únicamente agarré esta parte.
Y mientras pensaba en la insensibilidad de esta semana, mientras meditaba en la oportunidad de compartir, me recordé de algunas cosas de mi vida. Una de las que quiero compartir cuando yo era más patojo, porque todavía sigo siendo patojo de la tercera edad. Allá en mi pueblo acostumbran, hoy es un poquito diferente aunque parecido, cada vez que alguien moría pues doblaban las campanas, y por ahí hace muchos años también leí y aprendí un dicho que decía: nunca preguntes por quién doblan las campanas, y el dicho terminaba diciendo: doblan por ti. Porque yo me recuerdo que cuando alguien moría en el vecindario o en Ciudad Vieja, y como allá pues ahora ya nos conocemos menos porque somos más, pero en aquel tiempo éramos menos, miraba a mi madre con mucha frecuencia llorar porque se había muerto alguien que ella conocía o medio conocía, y yo le decía: mami, ¿por qué está llorando? Es que se murió no sé quién. Y yo le decía: ¿y qué tiene? Que lo entierren, decía. Porque por años, por diferentes circunstancias, me acostumbré a ser simplemente insensible y a pasar por alto el dolor de la gente y que la gente atraviesa. Me tomó años de verdad ya llegar a 18 años, y luego particularmente llegar a la congregación, empezar a enternecer un poco mi corazón, que por naturaleza tiende a ser duro, ¿verdad? Eso es algo de las cosas que yo siempre he tenido que luchar en mi vida y en mi corazón. La insensibilidad hace monstruos. Hace monstruos la insensibilidad, porque lo natural y normal por diseño de Dios en el corazón del ser humano es que tengamos una inclinación hacia lo bueno, y que de alguna manera, aprendiendo de la forma como Dios nos trata, nosotros tratemos en esa misma dimensión también a nuestros semejantes. Entonces, cuando nosotros no lo hacemos así, simplemente estamos respondiendo a una figura que Dios no puso en nuestro corazón. Eso produce la insensibilidad, y vamos a hablar de eso un poco hoy. Vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a, como mencionaba Carlos el domingo pasado, esta serie está basada en milagros del Evangelio de Marcos. Si usted quiere estar leyendo durante este mes, el otro mes, el siguiente mes, y luego en agosto el Evangelio de Marcos, de ahí van a ser sacados esto. Están extraídos de milagros literalmente físicos, pero que tienen aplicaciones para la vida, y eso es lo que estamos haciendo. Así que en Marcos capítulo 1, del versículo 40 al 45, literalmente dice: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla, postrado literalmente, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y le despidió, o despidióle. Luego, pasemos, y le dijo, Jesús le dice al leproso que había sido limpiado: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, que era lo que dictaba la ley en un caso de lepra, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Le ordenó que no dijera absolutamente nada. Mas él, salido, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a pasar ahora a lo que es el propósito. Esto lo vamos a leer a propósito, porque eso es lo que usted y yo debiéramos poner atención hoy, o en lo que Dios quiera hablarnos como parte de esta reflexión. Esta curación está dedicada a quienes sufren cualquier tipo de lepra. No estamos hablando solamente de la lepra físico, que ha de ser fatal literalmente tenerla, que les ha hecho insensibles, porque la lepra, una de las cosas que producía en el cuerpo de aquellos que la tenían, era perder literalmente la sensibilidad. Ellos podían golpearse, destrozarse, y llegaban al punto que no sentían absolutamente nada.
Y ahí podemos aplicarlo ya, qué cosas a veces han pasado o han ocurrido a través de nuestra vida que nos han hecho insensibles. Y entonces cuando llegamos a ese punto nos protegemos con una coraza para no sufrir. No sé si le ha pasado, me ha pasado, pensaba yo, en los lugares que a través de la vida tuve que crear un mecanismo de defensa, porque esas son las corazas que hacemos cuando algo nos afecta y nos duele mucho o la gente nos desecha, ¿verdad? Y nos margina. Nos protegemos con una coraza para no sufrir y también a la vez nos impide pasarla bien y pasar los momentos que Dios quiere que pasamos donde quiera que estamos. Por eso presentaremos cómo recuperar la sensibilidad que hemos cubierto con gruesas armaduras para anestesiarnos frente al dolor, la tristeza y la soledad. Porque cuando algo nos hiere, cuando algo nos afecta, cuando en los diferentes lugares donde estamos la gente hace que pasemos crisis en el corazón, la tendencia nuestra es a aislarnos, a alejarnos de la relación y entonces queremos sufrir menos, pero a la vez también nos impide disfrutar los lugares donde estamos. Pasemos al primer punto, por favor. Esta es la historia de ese leproso, ¿verdad? De Palestina. Él llevaba una lacra en su vida, de por sí. El hecho de que él haya tomado la iniciativa, como leímos en el Evangelio de Marcos, para ir a Jesús, ya era un gran paso que él dio del lugar donde generalmente los leprosos en ese tiempo estaban aislados, porque estaban encerrados en lugares. Me recuerdo ahorita y pensaba también en esta semana en una película que vi, así que pasan en esta época, también en la televisión de Tiempo de Jesús, donde la madre y la hermana del actor de la película se ponen leprosos y ellos se van a refundir a unas cuevas donde estaban todos los leprosos y solo de vez en cuando salían a buscar de la comida que les iban a dejar o les llevaban para ver qué encontraban, o algunos parientes les iban a dejar a cierto lugar comida y entonces ellos salían. Ellos tuvieron que aislarse completamente. Cuando este hombre de la película llega a su casa, pues le tienen que dar la triste noticia que su hermana y su madre estaban leprosas, y él, pues obviamente yo no puedo imaginar, bueno, sí puedo pensar que hay hijos que marginan por diferentes razones también a sus padres, que puede pasar también. Pero este hombre se va literalmente a buscar a su mami y a su hermana al lugar de los leprosos, y en ese proceso, como parte de la película, porque él las mira y la madre y la hermana no quieren verlo, pues ocurre un milagro como parte de la película. Ella tiene la oportunidad de regresar a casa y reinsertarse en la vida familiar y en la vida social. El afectado de la lepra, de acuerdo a como está escrito en Levítico, porque eso era lo escrito en la ley, la misma religión a veces también nos aísla. Y en este caso yo me puse a pensar, bueno, fue Dios quien dictó las leyes a Moisés, y parte de lo que estaba escrito con la lepra era que era lo que tenían que hacer. Ellos cargaban, pues obviamente, la ropa que tenían, la indumentaria rasgada, se descuidaban tanto que andaban peludos, diríamos hoy. No eran hippies, no, eran literalmente desechados, porque tal vez ni tenían la oportunidad de bañarse. ¿Dónde poder hacer ese tipo de situaciones, apartados completamente de la sociedad? Se cubrirá hasta el bigote, dice, e irá gritando, porque eso era parte del asunto. Si ellos se atrevían, si es que se atrevieran a andar por la ciudad, ellos, algunos hasta cargaban una campanilla como señal de que ahí iban los leprosos, y por donde quiera que ellos iban tenían que decir impuro, 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 para que la gente automáticamente se alejara de ellos, porque parte de la ley era que si tocaban a un leproso, ellos se volvían impuros también, y tenían que cumplir un tiempo, unos días de purificación para poder relacionarse con la sociedad, con la familia y todos los demás, con solo tocarlos. Así que ellos, con esa campanilla y con andar ahí gritando impuro, impuro, ya señalaban que la gente tenía que alejarse completamente de ellos. Era una desgracia, literalmente. Ellos tenían insensibilidad en su cuerpo, pero alrededor de ellos también había insensibilidad en un sentido, y los marginaban completamente. El impuro habitaba solo, fuera del campamento tendrá su casa. Era lo que estaba escrito en Levítico. Complicado para el corazón. Ahora,
pensemos en personas que literalmente hoy no tienen lepra, pero que eventualmente pareciera que reciben una marca en su vida, en su corazón, y que les vuelve leprosos en un sentido. Pasemos al segundo punto, por favor. Leprosos hoy que han perdido la insensibilidad. Número uno, mujeres forjadas en el dolor, por diferentes circunstancias. Quiero mencionar a propósito, sin pensar en personas, ser una madre soltera y tener que llevar eso dentro de la sociedad como una marca que a veces se les hace notar para toda la vida. Mujeres que han sido abandonadas, como estamos hablando de mujeres que han sido abandonadas por sus esposos por diferentes circunstancias, puede ser al revés también. Hombres que han sido abandonados por sus mujeres y que las deja lo que llamamos el amor de su vida. Y entonces llegan a desarrollar tal tipo de insensibilidad que para poder, ellas mismas, para poder luchar contra eso, se apartan. Y entonces prefieren vivir alejadas y alejarse de las relaciones sociales que son tan particulares y tan especiales. Porque hay mujeres así. También está el caso de hombres, ¿verdad? Los hombres somos particulares para eso, que nos gusta huir de nuestros sentimientos. La mujer generalmente es más fácil, más accesible, más cómoda para buscar ayuda cuando se pasan crisis emocionales, pero los hombres no. Los hombres nos enconchamos. Vos, ¿y qué pasó? ¿Te dejó tu novia? No, yo la dejé. No, lo dejaron. Pero él prefiere decir que la dejó para no sufrir porque le está doliendo. Alguien dijo por ahí una vez, el amor duele. El amor duele. Y cuando uno es desengañado, y los hombres somos así. Tengo que decir esto no quisiera decirlo, pero lo tengo que decir. Los hijos sufrimos a veces en casa la falta de expresión de sentimientos, particularmente del padre, porque el padre piensa que no tiene que mostrar que es suave, que tiene un corazón ahí en su interior, hay un ser interno que tiene ternura, que tiene dulzura. Los hombres preferimos mostrar la firmeza y la dureza porque así nos enseñaron, va, desde chicos. Yo me recuerdo esas enseñanzas de chico que marcan para toda la vida. Los hombres no lloran. Uno se golpea un pie en una piedra. Yo fui descalzo, por cierto, esa fue otra marca que llevé en mi vida por muchos años. Yo empecé a usar zapatos a los 13 años y allá en Ciudad Vieja, ¿quiénes son de Ciudad Vieja? Levanten la mano. No sé si aquí pasó, pero allá en Ciudad Vieja a nosotros nos decían, disculpen la expresión que voy a usar, pero era marginar y ser insensible ante lo que era uno. Indios tichúos nos decían. 13 años. Y ya consciente desde los 6, 7 en la escuela, yo tenía que ir y cometí la tontería, no, gracias a Dios, de ser abanderado los 6 años de primaria. Entonces en los actos cívicos de la escuela, tanto en San Miguel como después ya estuve en el área de Ciudad Vieja, o en las noches sociales que hacían de abanderados, yo tenía que subir descalzo a la plataforma. Para mí, yo contento de ser abanderado, pero avergonzado de ser descalzo, porque pensé que tener zapatos daba más valor. Y cuando uno no es sensible a esa, yo ahora miro Ciudad Vieja y le agradezco a Dios, yo no he visto ahora ningún chico, por necesitado que sea, o independientemente de la cantidad de recursos que tenga, yo no miro chicos que no usen zapatos, gracias a Dios, pero en aquel tiempo habíamos un montón. Eso a mí me marcó, parecía un leproso de la sociedad no tener zapatos. Gracias a Dios, cuando me moví a Ciudad Vieja encontré unos amigos pudientes, de familias pudientes, que me trataron bien, y eso me enseñó que no todos marginaban y no todos señalaban. Me enseñó que podía ser aceptado. Y ya a los 13 años, al entrar al instituto, pues porque tuve que estudiar porque gané una beca, entonces ya usé zapatos y ya me sentí mejor. Cuando llegaba a casa y me quitaba los zapatos, ahí me sentía mejor, porque todo el día me sentía incómodo porque no era mi naturaleza usar zapatos.
Pero uno tiene que llevar esas marcas toda la vida. Y nos marca para toda la vida, marca el corazón. Así que eso me llevó a desarrollar un complejo de inferioridad en el que tuve que tratar todos mis años de adolescencia, de juventud, hasta que Dios llegó a mi vida a los 21 y entonces pude salir adelante. Y aquellos que hemos sido marcados en esa dimensión por la sociedad, pues tenemos que aprender al igual que el leproso, que hay que emprender el camino. Pasemos al siguiente, por favor. Porque este leproso se atrevió a salir de toda la insensibilidad en lo físico, la vergüenza de tener que llegar a un lugar X o Y donde él sabía, con excepción digo yo, porque ya sabía del maestro, que la gente lo iba a rechazar y que le iba a ser bastante difícil acercarse a aquel a quien quería pedirle un milagro, para que lo curara obviamente de la lepra, pero también de todo ese estatus que había tenido que vivir por años. La Biblia no dice cuánto tiempo, alejado de la sociedad, privado de muchas oportunidades en la vida. Se acerca a Jesús y le suplica, ¿verdad? Y puesto de rodillas, que es la actitud que tenemos que tener permanentemente ante nuestro Dios, llegar con humildad en reconocimiento de nuestra necesidad para poder ser sanados. Si quieres, le dice. Él la impresión de esa expresión es: yo no dudo de tu poder, me han dicho, me han contado, he oído, en algunos casos tal vez he estado de lejos y he oído que has hecho milagros, así que no dudo de tu poder. De lo que él tenía lucha en su corazón era si Jesús quería hacerlo, y por eso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y por supuesto, la respuesta que usted y yo debiéramos dar a una necesidad de la vida y del corazón en la dimensión física o dimensión del corazón, del alma que esté necesitada, nosotros necesitados ante Dios, es que Dios puede, Jesús puede y quiere. Su voluntad es nuestra libertad, su libertad es nuestra provisión, su decisión, su corazón, su deseo es nuestra provisión abundante permanentemente en todo sentido. Cuando Jesús murió en la cruz y luego resucitó entre los muertos, Él hizo provisión para la vida física, para la vida emocional y por supuesto para la separación espiritual del hombre con Dios. Estaba escrito que por su llaga nosotros íbamos, hoy ya está escrito que fuimos curados. Jesús quiere, porque su voluntad es esa. Lo que tenemos que hacer es acudir a Él. Y la respuesta de Jesús, ¿verdad? Es inmediatamente eso. ¿Por qué? Porque ese es su corazón. Compadecido, movido a misericordia, ¿verdad? Esa es área de la vida que nosotros tenemos que desarrollar. Perder la insensibilidad ante las situaciones de la vida y tener compasión, tener misericordia como Dios, como Jesús es con nosotros en nuestra vida. Y entonces Jesús dice: compadecido de él, extendió su mano y de nuevo, imagínense, le tocó. Un leproso que Jesús sabía que la ley decía que no había que tocar a los leprosos porque se contaminaban, pero él tenía suficiente poder y suficiente amor para contaminarlo con su bienestar y con su sanidad y con su presencia, más allá de que el enfermo lo contaminara. Jesús siempre es sensible a las necesidades de la gente, al corazón de la gente. Extiende su mano, le toca y en respuesta a su petición le dijo: quiero, queda limpio. Y el milagro ocurrió inmediatamente, porque cuando Dios obra, siempre obra para bien y para beneficio de nuestro inmediatamente. La lepra desapareció al instante. Vamos a pasar al siguiente, por favor, que es la última, y luego pasamos a la conclusión. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio, y Jesús inmediatamente le ordenó, ¿verdad? Eso parece curioso, porque hay otro pasaje donde él hace un milagro y Jesús le dice: ve
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En el caso de este, a propósito le dijo, le despidió y le ordenó, dice este pasaje, severamente: mira, no digas nada a nadie. Óigame, qué difícil que Dios haya hecho tantas cosas en nuestra vida. En el caso de él, liberado de la lepra, y que le digan: no lo digas. ¿Sabe una cosa? Este hombre no le obedeció. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que hemos enseñado la obediencia al Señor, pero él no obedeció. Se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia. ¿Hay algo más todavía del pasaje? Ya no, ahí nos quedamos. Ahí nomás. ¿Sabe qué pasa después? Porque él empieza a divulgar la noticia. Ahora Jesús era el que ya no podía entrar a la ciudad, dice el libro del Evangelio de Marcos. Porque inmediatamente llegaba a un lugar, la gente lo buscaba para que algo pasara en su vida. Ahora ya mire, ¿cómo decirle a un leproso que había estado apartado tanto tiempo de la ciudad: no se lo digas a nadie? Imposible. Tengo que contar, porque ahora la gente me va a escuchar, ahora la gente me puede tocar, ahora yo puedo tocar a la gente, ya no tengo insensibilidad en mi cuerpo, ya no soy marginado de la sociedad. Por primera vez en muchos años, ahora, si tenía familia, puedo ir a mi casa y ver a mis padres. No sé si tenía hijos, o ver a mis primos, o ver a mis tías, y puedo relacionarme con ellos con libertad. ¿Cómo callarlo? No pudo. Y Jesús tuvo que ser el que se apartó. Y yo quiero terminar leyendo la conclusión de esta pequeña reflexión. Y antes de leerlo, déjeme mencionar algo de la semana pasada. La semana pasada era sanados para servir con una nueva actitud. Y sabe que estuve pensando yo durante el domingo y durante esta semana, hablando de liberados para servir con una nueva actitud. Cuando uno se dedica a servir por años, uno se cansa. Y uno puede hasta hacer corazas para ya no querer darse ni querer servir, porque no es fácil. No puedo imaginar, porque no lo soy, un padre y una madre que por años, desde chicos, ¿verdad?, un bebé que tienen que cuidar allá y no hay problema, haga lo que haga, está chiquito, llore y todo lo demás. Pero cuando ya se hacen grandes y se vuelve otro tipo de problemas, y un padre y una madre son padres y madres hasta que los hijos nos morimos, no, hasta que ellos se mueren. Yo me recuerdo, le dije a mi madre un tiempo: mami, ¿por qué se preocupa por nosotros? Ya estamos grandes, nadie de nosotros se va a morir de hambre. Insensible yo, porque un día más adelante aprendí que mientras mi madre fuera madre y yo siguiera viviendo, ella iba a seguir sufriendo por sus hijos. Porque los padres son sensibles, y a veces los hijos, nosotros perdemos la sensibilidad y marginamos a los padres. A veces es al revés, a veces los padres nos marginan. Muchos de nosotros sufrimos lepras que nos hacen insensibles ante las necesidades de los demás. Es la verdad. Pasar por una calle donde hay alguien con hambre, yo tengo dinero y no lo doy. O por qué no ir a una tienda, a un lugar donde vendan comida cerca, y le compro si no le quiero dar dinero y se lo doy. Me hice insensible con un bombero que me dijeron que engaña a la gente, ya no le doy. Hasta un día le pregunté si era cierto que era bombero, y tengo que ir a averiguar aquí a Jocotenango si es cierto, porque si no le voy a hablar de nuevo, le voy a decir que no sea pura lata y que no le robe el dinero a la gente. Contra él sí me hice insensible, y voy a averiguar para no seguir siendo insensible, porque uno debiera ayudar. Y entonces, cuando nos volvemos insensibles, tenemos lepra, reprimimos nuestros sentimientos. El leproso que ha perdido todo se arriesga.
ya soy desechado, ya estoy alejado, entonces me puedo arriesgar, puedo salir de mi círculo, de mi cuadro de seguridad para buscar a Dios y dejar que Él me sane. Yo el domingo le dije a Dios, yo necesito renovar mi fuerza, mi corazón, mi actitud para seguir sirviendo de una buena manera, porque si no, mejor renuncio. Eso lo he pensado por años. El día que ya me dé cuenta que ya no estoy sirviendo como una actitud como Dios quiere, renuncio y me voy a hacer otras cosas, porque tengo que hacer las cosas, como digo yo, trompudo, jetón y empurrado. No vale la pena. El leproso no tiene nada que perder, así es que se arriesga aún a ser rechazado de nuevo, marginado por Jesús y por la gente, pero consigue su milagro. ¿Qué puedo yo perder? Dejemos que Jesús nos sane si hay algunas cosas en nuestro corazón que nos han afectado en nuestra relación con los demás. Y yo quisiera invitar a un tiempo de oración. Si tú te identificas con algo y necesitas que oremos por ti, para que Dios te libere, no tengas pena, no tengas vergüenza, hagamos como el leproso y acerquémonos independientemente de qué piense, que no pensaran los demás. Eso no tiene nada que ver, porque nuestro asunto es con Dios y es con Jesús y no con los demás. Así que voy a invitarles a ponernos de pie. Vamos a terminar orando. Si tú te identificas con algo que necesitas que Dios obre en tu corazón, ven al frente, por favor. Vamos a tomar unos minutitos para orar por ti. Ven con toda libertad. Lo que sea que te esté afectando, doliendo, cualquier cosa donde te hayan marginado, este es un buen tiempo para renunciar a ese sentimiento en el corazón y con toda libertad poder pedirle a Dios que nos libere. Igual si tienes algo físico por el que necesitas oración, estamos haciendo aplicación de estos milagros, pero si tienes algo físico y lo que necesitas es un milagro en tu vida, también ven con ti, y a la persona que se acerque a orar por ti le dices, yo estoy pidiendo oración por algo físico, por favor, con toda libertad. Ven, no tengas pena, no tengas vergüenza, acércate. Y por supuesto, si nadie tiene nada, excelente y fantástico, limpios todos, excelente, no hay problema. Pero si tienes algo, ven por favor mientras cantamos algo. Vamos a cantar algo mientras pasan los que necesitan.